¿Alguna vez has encontrado algo que te haya hecho cuestionar si alguna vez estuviste realmente solo en algún lugar? No solo un edificio viejo, no solo algo enterrado y olvidado, sino algo que observa, espera, despierto. Antes no creía en ese tipo de cosas, historias de fantasmas, leyendas urbanas, solo eran ruido de fondo en mi trabajo. Pero eso fue antes de entrar al refugio. Llevo 8 meses cargando con esto dentro, 8 largos meses sin dormir, llenos de preguntas que no puedo responder e imágenes que no puedo olvidar. Me dije a mí mismo que no iba a hablar de ello, que era mejor dejarlo en la oscuridad, pero sigue ahí, como una astilla bajo mi piel, y cuanto más silencio guardo, más se hunde. Todo empezó con un trabajo. Se suponía que no sería más que eso. Un contrato privado de un grupo de preservación histórica que buscaba renovar un refugio antiaéreo de la Guerra Fría enterrado en las colinas del condado de West Carver. Las coordenadas que me dieron ni siquiera aparecían en ningún mapa. Tuve que encontrar el lugar usando datos antiguos de estudios del gobierno, serpenteando por un estrecho sendero de grava flanqueado por densos pinares que parecían no haber visto huellas humanas en décadas. El refugio se encontraba oculto bajo un búnker de observación derrumbado, con la entrada camuflada bajo capas de musgo y roca. La puerta de acero macizo y oxidada hasta el infierno. Tardé más de 1 hora en abrirla. Cuando finalmente lo hice, el olor que me invadió no era a podredumbre ni amor. Era polvo. Un polvo tan denso que ahogaba el aire. Lo cubría todo, amortiguaba el sonido. No se parecía a ningún polvo que hubiera visto antes. Se sentía intencional, como si hubiera sido colocado, no asentado, como un sudario sobre algo sagrado o maldito. Entré en ese refugio pensando que estaría solo. Me equivoqué, y el agujero que encontré en el polvo, ese agujero perfectamente redondo y posiblemente negro, fue solo el principio. Me llamo Daniel Mercer. Llevo casi 17 años como contratista, principalmente gestionando proyectos de restauración y refuerzo estructural en antiguas instalaciones estatales, búnkeres militares y edificios públicos en ruina. No es un trabajo glamuroso, pero paga bien, y siempre me han fascinado los lugares con historia impregnada en sus paredes. Azulejos agrietados, pernos oxidados, acero reforzado más viejo que mi abuelo. Me he dedicado a revivir esos espacios olvidados. Durante los últimos 6 años, he trabajado solo. Antes dirigía un equipo pequeño, pero después de algunos sustos y dolores de cabeza con el seguro, decidí que era mejor mantener las cosas en silencio, sencillas. Solo yo, mis herramientas y mi camioneta. La paz que me daba el aislamiento era algo que llegué a apreciar, sin dramas, sin distracciones, solo el trabajo. Así que cuando recibí una llamada de una empresa que decía formar parte de una iniciativa de preservación histórica, no lo dudé. Me dijeron que el sitio era un refugio nuclear abandonado a las afueras de un lugar llamado Eldridge Hollow, con tan poca población que apenas podía considerarse un pueblo. Habían adquirido el terreno recientemente y querían una evaluación completa y una restauración básica antes de que llegara el invierno. El truco, tenía que hacerlo solo, por seguridad, dijeron, por responsabilidad civil. No lo cuestioné. Unas semanas de soledad, una buena paga y el tipo de trabajo que podía hacer sin nadie que me presionara. Eso sonaba perfecto. Transferieron la mitad del pago por adelantado. Enviaron planos detallados, una llave y un mapa impreso marcado con tinta roja. Sin dirección, solo indicaciones desde un camino de tierra olvidado que terminaba en una espesura de árboles. No le dije a nadie a dónde iba. No porque pensara que pasaría algo, sino porque no le daba importancia. Había hecho docenas de trabajos como este, aislados, remotos, olvidados por el tiempo. En ese momento pensé que era solo otro agujero en el suelo con cableado viejo y plomería en mal estado. Pero lo que encontré dentro no estaba muerto, estaba esperando. El primer día transcurrió sin incidentes, casi decepcionantemente. La entrada del refugio estaba sepultada bajo una capa de ramas y piedras caídas. Quienquiera que sellara este lugar por última vez lo había hecho con cuidado. No solo estaba cerrada, sino oculta. La puerta de la esclusa de aire era pesada y oxidada, pero cedió tras un poco de esfuerzo y un poco de persuasión con mi palanca. Dentro era exactamente lo que se esperaría de un refugio nuclear de mediados de siglo. Pasillos estrechos, gruesos muros de acero, lámparas amarillentas que se aferraban al techo como reliquias de otro tiempo.
Las habitaciones estaban dispuestas en una cuadrícula perfecta, literas, una cocina, una pequeña estación médica, una sala de generadores, todo cubierto de polvo y tiempo, como si lo hubieran sellado a medias. Pero incluso entonces, incluso en el silencio, algo se sentía mal. El aire estaba demasiado quieto, el polvo no se había asentado, parecía colocado, como si alguien hubiera sido meticuloso al preservar esta capa de descomposición, y la temperatura no tenía sentido. Una habitación era húmeda y sofocante, la siguiente tan gélida que podía ver mi aliento, sin razón lógica, sin aislamiento roto, sin corrientes de aire, solo bolsas de frío como si algo absorbiera calor. La segunda noche, instalé un espacio de trabajo temporal cerca de la vieja cocina, usando la encimera como base para mi equipo. Sobre las 2:30 de la madrugada, lo oí, un suave timbre. No era fuerte, no era urgente, solo una campanilla que sonó una vez al final del pasillo. Me quedé paralizada. No había nadie más, lo sabía. Había asegurado cada trampilla, cada panel, se había cortado la luz. No había sistemas automatizados, no había agua corriente, y aún así, lo oí de nuevo. Timbre. Esta vez estaba más cerca, débil, fuerte. Seguí el sonido con una linterna, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando reírme, pero cuando llegué al pasillo que conducía al ala de almacenamiento, me detuve en seco. Allí al final del pasillo, había una puerta estrecha y solitaria que no había visto antes, sin marcar, sin etiqueta. Revisé el plano a la mañana siguiente. Se suponía que esa puerta no existía. La miré fijamente durante un buen rato. Era sencillo, de acero, sin marcas, sin tirador, solo una pequeña hendidura circular a la altura de la cintura, como si algo hubiera encajado y lo hubieran quitado. El polvo que lo rodeaba también era diferente, más liso, casi cepillado en un arco deliberado, como si alguien hubiera entrado recientemente, como si algo todavía lo estuviera usando. Volví al plano, lo coloqué sobre la encimera de la cocina, recorriendo cada pasillo con el dedo, comparando las líneas con mi memoria. El pasillo estaba allí, pero donde debería haber estado la puerta, nada, solo una pared sólida sobre papel. Quienquiera que hubiera dibujado estos planos, o bien desconocía la existencia de la puerta, o bien quería ocultarla. Fue entonces cuando empecé a investigar más a fondo. Tenía una bolsa con suministros y herramientas, incluyendo un escáner portátil que usaba para cartografía estructural. Lo llevé por el pasillo y escaneé la sección detrás de la puerta. La impresión fue extraña. Las capas no coincidían con el resto de la estructura. Definitivamente había una cámara más allá, aproximadamente circular, más profunda que cualquiera de las habitaciones circundantes. Un vacío en los cimientos, casi como un segundo refugio enterrado dentro del primero. Regresé a la sala principal de terminales, el centro de control de lo que solía ser la red eléctrica del refugio. La mayoría de los sistemas estaban fuera de servicio, pero escondido debajo de una de las consolas, había un panel con etiquetas de advertencia descoloridas. Me llevó horas, pero logré abrirlo. Dentro, encontré un sobre sellado, manchado de humedad y polvo, etiquetado en letras mayúsculas. Informe del sitio, incidente 7A. Las páginas del interior estaban mecanografiadas, fragmentadas, con partes tachadas con rotulador negro grueso, pero las palabras que quedaban eran más que suficientes para retorcerme el estómago. Contención comprometida. No inicie la excavación sin supervisión protectora completa. El sujeto D experimentó una inversión de comportamiento dentro de los 90 minutos posteriores a la exposición al sitio de contención. Se le indicó a todo el personal que mantuviera silencio auditivo alrededor de la anomalía. Se desaconseja el contacto visual. No dormí esa noche. Cada sonido, cada crujido, cada vibración en el hormigón, sonaba como si algo se moviera tras esa puerta. Algo que había estado sellado. Y supe, con un miedo indescriptible, que no había llegado allí por casualidad. Alguien me había enviado. No debía abrirla. Lo sabía. Cada parte de mi cuerpo me decía que no lo hiciera, pero había algo en la puerta. Su mal funcionamiento, su presencia, que me atraía una y otra vez. La quinta noche, cedí, usando mi amoladora y un juego de taladros magnéticos. Trabajé en silencio durante casi 3 horas. Chispas danzaban sobre el acero como luciérnagas. El aire se enfriaba con cada capa que retiraba,
En un momento dado, creí oír una respiración tras la puerta, no la mía, algo más lento, más profundo. Cuando el último panel cedió, retrocedí. No hubo ningún crujido, ningún gemido. La puerta simplemente se abrió, como si hubiera estado esperando. Más allá había una estrecha escalera de caracol tallada en hormigón viejo y varillas de refuerzo, que descendía directamente a la oscuridad total. La linterna de mi cinturón pectoral parpadeó al dar el primer paso. El aire se densificó, metálico, húmedo, se pegaba a mi piel como estática. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. 27 espirales más abajo. Llegué al fondo y me encontré de pie en una cámara diferente a cualquier otra en el refugio. Las paredes eran lisas, sin juntas ni pernos, solo una superficie fría y curva como el interior de un silo. En el centro de la habitación, rodeado por un círculo perfecto de polvo limpio, había un agujero, de 1,5 metros de ancho, un vacío, perfectamente redondo, más profundo de lo que podía ver. No había escalera, ni señales de construcción, solo el agujero, y el polvo a su alrededor, que no mostraba huellas, como si el polvo se hubiera formado después de que la última persona hubiera estado allí, o como si nunca se hubiera ido. Me agaché junto a él, me incliné, y susurré algo. Ni siquiera recuerdo que, quizás era mi nombre, quizás una maldición, pero al salir de mis labios, el sonido no resonó, se lo tragó, y entonces algo me respondió en un susurro. No eran palabras, no eran ruido, sino significado, una sensación. Bienvenido. Retrocedí tambaleándome desde el borde, con el corazón latiéndome tan fuerte, que pensé que iba a estallar. El susurro no había llegado a mis oídos. Había entrado en mí, como un pensamiento que no había tenido pero que ahora recordaba de repente. Me di la vuelta y subí corriendo las escaleras sin darme cuenta, mis botas golpeando el cemento como un segundo latido detrás del mío. Cuando regresé al pasillo, las luces estaban apagadas, completamente. Busqué mi teléfono. La batería de repuesto que siempre llevaba enganchada al cinturón había desaparecido. Miré mi reloj de pulsera, el que nunca me quitaba en los trabajos porque no confiaba en los relojes digitales en zonas muertas como esta. Se había parado. Habían pasado exactamente 3 horas desde que abrí esa puerta por primera vez, pero me pareció que no habían pasado más de 15 minutos. Mi reloj interno, mi sentido del tiempo simplemente se había ido, como si algo me hubiera sacado del arroyo y me hubiera devuelto a donde le placía. Intenté calmarme, atribuyéndolo al estrés, al aislamiento, quizá incluso a un ataque de pánico, pero algo más había cambiado. El polvo. Cuando llegué, el polvo era espeso e intacto. Apagó el color de cada superficie y amortiguó cada sonido, pero ahora estaba perturbado. Veía rastros donde mis pies no habían pisado, huellas, líneas, raspaduras. Algunas se curvaban en lentas espirales alrededor de los marcos de las puertas. Otras empezaban y terminaban en medio del pasillo, sin ningún punto de origen. Y lo peor de todo, cerca de la entrada sellada de la cocina, había una huella de mano. No era mía, demasiado larga, dedos anormalmente finos, grabados en el polvo como si la hubieran grabado a fuego. No aprecié. Retrocedí lentamente recorriendo con la vista cada pasillo, atento a cualquier movimiento. Fue entonces cuando volví a oír el timbre. Esta vez no sonaba, solo, sentada, colocado cuidadosamente en el centro de la mesa del comedor, pulido, esperando. No sé por qué no me fui en ese momento. Cualquier persona en su sano juicio lo habría hecho, pero creo que para entonces, ya había pasado la línea sin darme cuenta. El refugio no solo te atrapaba físicamente, sino que te mantenía en un sitio, como si fueras parte de la estructura, parte del secreto que guardaba. Me dije a mí mismo que necesitaba respuestas. A eso me aferré. A la mañana siguiente, o lo que supuse que sería la mañana, saqué la vieja grabadora de carrete que había encontrado en uno de los armarios el primer día. En aquel momento la había descartado como chatarra, algo abandonado durante los años de la Guerra Fría, pero ahora sentía que era la única herramienta que realmente podía importar. La máquina seguía funcionando. De alguna manera, introduje una de las bobinas sin etiquetar que había encontrado enterrada en el fondo del armario. Al principio, solo estática, un zumbido bajo, el sonido de cinta adhesiva raspando sobre viejos imanes. Entonces, clic, se escuchó una voz masculina,
seca y entrecortada. Registro de prueba 12 sitio eco. Han pasado 24 horas desde el incidente. El sujeto permanece inconsciente a todos los estímulos conocidos. La capa de polvo está intacta. No se observa movimiento dentro ni alrededor del contenimiento. Hubo una pausa. Y entonces respiración húmeda, cerca del micrófono. Luego, una segunda voz, más baja, femenina, como si no formara parte de la grabación, sino que se filtrara desde algún otro lugar. Escucha cuando hablas demasiado cerca. Recuerda nombres. Recuerda el tuyo. La respiración se detuvo. La cinta siseó más fuerte, convirtiéndose en un zumbido agudo. Luego, la voz masculina de nuevo, esta vez presa del pánico, distorsionada. Termina la reproducción. El clic. La cinta terminó. Me quedé paralizado, con el carrete aún girando en el uso. Esa noche, instalé mi propia grabadora. La dejé cerca del agujero. Era una grabadora de voz digital barata que usaba para documentar las órdenes de trabajo. La dejé funcionando durante 6 horas mientras permanecía en la superficie, fingiendo que podía dormir. Cuando la reproduje a la mañana siguiente, casi no había sonido, pero al llegar a las 5 horas, y 17 minutos, solo había una palabra. Claro, nítido, Daniel, mi nombre, susurrado con mi propia voz. No dormí después de eso. No pude. Algo me había hablado, no en la grabadora, sino a través de ella, y peor aún, había usado mi voz. Eso fue lo que rompió algo dentro de mí. Ya no solo me observaba, estaba aprendiendo, imitando, convirtiéndose. La noche siguiente, oí que llamaban. 3 golpes suaves, no en la puerta, no en la pared, sino desde el interior del conducto de ventilación sobre mi catre. Me quedé paralizada, mirando la rejilla, casi esperando una rata. Pero las ratas no llaman, y no susurran tu nombre con tu propia voz. No me moví, no respiré. Entonces, tap, tap, tap. Otra vez, más lento, medido. Le siguió algo deslizándose, algo suave rozando el metal. Aparté el catre de la pared, con el corazón latiéndome con fuerza, y abrí el cajón de suministros donde guardaba la linterna y la palanca. Pero cuando volví a la ventilación, estaba abierto. Los tornillos habían desaparecido, no estaban desmontados, simplemente habían desaparecido. La rejilla colgaba suelta, apenas resistiéndose. Retrocedí lentamente, levantando la linterna como un arma. El pasillo detrás de mí estaba en silencio, un silencio sepulcral, hasta que sonó el timbre. Solo una vez, no de la cocina, del pasillo sellado. Me giré, lista para correr, lista para luchar. No sabía cuál, pero había alguien de pie al final del pasillo. Una mujer, descalza, pálida, vestía lo que parecía un mono andrajoso de la época del refugio. No se le veía la cara, solo el pelo mojado le caía sobre los ojos, como si la hubieran sacado del agua. No se movió, simplemente, se quedó allí, observando, o esperando. Entonces, lentamente, levantó la mano, no para saludar, no para alcanzar, sino para señalar. Abajo, al suelo, al agujero. Se desvaneció cuando parpadeé. No corrió, no se giró, simplemente, se fue, como si hubiera sido una proyección. O peor aún, como si hubiera entrado en un momento que le pertenecía a ella, no a mí. Pero el señalar, eso se quedó conmigo. Ese gesto, no me estaba avisando, me estaba invitando. De vuelta al agujero. No me fui inmediatamente, no podía. Me quedé en el almacén, temblando, observando el pasillo desde detrás de un montón de sillas rotas y metal retorcido. Debí de quedarme allí durante horas, porque cuando finalmente salí, la luz del pasillo se había apagado, y en su lugar, en el suelo de cemento donde ella había estado, había huellas, desnudas, sin polvo, y entre ellas, escrita con un dedo que se había arrastrado por la capa de mugre, había una sola palabra: Mercer, mi nombre. No solo mi nombre, no solo una suposición, mi nombre completo. Me arrodillé lentamente recorriendo las letras. Los trazos eran deliberados, profundos, y había algo más, algo casi imperceptible. Al pasar la mano sobre el polvo, sentí calor, no del calor, sino del recuerdo. Era como si el propio cemento me hubiera visto leer mi nombre, y le gustó. En ese momento me di cuenta de que no había llegado a este lugar por casualidad. No. Este refugio
Esta cosa enterrada bajo el suelo del bosque, me conocía, siempre me había conocido, quizás incluso antes de mi llegada. Esa noche, los susurros no esperaron a que me durmiera, empezaron en cuanto me acosté, pero esta vez, los entendí, no del todo, todavía no, pero lo suficiente para saber que pedían algo, un intercambio, un nombre por un nombre. Me dije a mí mismo que no iba a volver, que empacaría mis cosas, saldría de ese refugio, y no volvería a hablar de ello, pero a la mañana siguiente, si es que se le podía llamar mañana, encontré mis botas ya atadas, mi linterna cargada, mi mochila esperando junto a la puerta, y el mapa, un mapa nuevo, dibujado en el polvo del suelo, justo afuera de mi habitación. No solo conducía a la cámara sellada, sino a su interior, a través del descenso en espiral, rodeando el agujero, hasta un punto marcado con una tosca X en la esquina de la cámara que no había notado antes. Lo seguí, no porque quisiera, porque tenía que hacer. Las escaleras crujían a cada paso, pero el aire era diferente esta vez, más cálido, casi húmedo, como si el refugio respirara. Al llegar al fondo, las luces se encendieron solas, un zumbido sordo llenó la cámara, como si una maquinaria subterránea despertara de su letargo. El agujero parecía el mismo, seguía siendo imposiblemente negro, seguía siendo perfecto, pero el polvo que lo rodeaba había desaparecido, lo había reemplazado algo más. Hollín, casi o ceniza. Evité el borde, con la vista al frente, siguiendo mentalmente las líneas del mapa. La esquina marcada con la X, no era solo una esquina, era una trampilla, parcialmente enterrada bajo metal deformado y baldosas viejas. Apenas perceptible a menos que se supusiera que debías verla. Caí de rodillas y limpié la superficie. Había algo tallado en el acero, letras, apenas legibles, de 13. Última entrada denegada, y debajo, con otra mano, garabateado apresuradamente en el metal. Debes terminarlo, eres el último. Me quedé allí sentado, con la respiración entrecortada, sintiendo la presión de 30 metros de hormigón sobre mi cabeza, de años, de algo más antiguo, y desde el agujero, ahora más cerca, volví a oír la voz. Solo que esta vez no era solo mi nombre, decía, Mercer, tráela de vuelta. Sabía que ya no estaba solo, no solo en el refugio, sino en la historia. Estaba dentro de algo antiguo e inacabado, un capítulo esperando a que se escribiera el siguiente nombre, y de alguna manera, el mío había sido elegido. Después de encontrar la escotilla, regresé a la sala de control. No buscaba seguridad, ya lo sabía, buscaba respuesta. Fue entonces cuando encontré el diario, escondido tras un panel falso en la consola, casi como si no quisiera ser encontrado, encuadernado en cuero agrietado, hinchado por el tiempo y la humedad. Las páginas interiores estaban deformadas y amarillentas, pero la tinta, negra y profundamente impresa en el papel, había sobrevivido. La letra era nítida, frenética, como si cada palabra hubiera sido arrancada del cuerpo del escritor. La primera página decía, Diario de C. Mercer, marzo de 1900. Se me cortó la respiración. Mi nombre, y entonces, me di cuenta, no era solo un tocayo, era sangre, familia. El hermano de mi abuelo, Charles Mercer, desapareció a principios de los 60 en circunstancias misteriosas. Una historia que mi padre se negó a contar, una que terminó con un informe de persona desaparecida y un ataúd cerrado. Pasé la página, la encontramos durante la cuarta expansión, no construida, ni tallada, justo ahí, bajo el hormigón, el agujero, la anomalía, sin fondo, sin eco. Los ingenieros la llaman la ausencia, pero escucha, que Dios nos ayude. Escucha, cada entrada se volvía más oscura, más desesperada. La volví a ver, a la chica, no envejece, solo se queda al borde. Susurrándole, me dijo que tengo que alimentarla, que recuerda cada palabra que decimos, cada nombre que enterramos. Hubo otra brecha anoche. Jane, quien se acercó demasiado, dijo que le mostró a su esposa. Lleva muerta 6 años. Sellaron el subnivel. Discutí. Dijeron que no estaba terminado, que no lo habíamos entendido. Me ignoraron. Me dijeron que me fuera a casa, pero no puedo. La oigo cuando cierro los ojos. Y luego la última entrada. Si estás leyendo esto, significa que lo encontraste, lo que significa que ha vuelto a despertar. No la escuches. No confíes en la voz. Miente. Se viste con los muertos. Termina lo que yo no pude. Ciérralo.
Había una mancha seca al pie de la página. No sé si era sangre, tinta u otra cosa, pero la página siguiente tenía un nombre, escrito con mi propia letra. Daniel Mercer. No volví a la escotilla esa noche. Me senté en el pasillo, justo afuera de la sala de control, con el diario apretado contra el pecho, intentando convencerme de que aún había una salida, de que podía irme en coche y enterrarlo todo, tal como lo había hecho quien selló este lugar antes que yo. Pero el nombre en ese diario, mi nombre, se sentía como una llave girando en una cerradura que no sabía que estaba dentro de mí. Al amanecer, si es que amanecía, regresé. Las escaleras de caracol crujieron más fuerte que antes, como si me estuvieran advirtiendo. La cámara de abajo se sentía diferente, no solo fría sino presurizada, como si algo hubiera llenado el aire de peso. Me dirigí a la escotilla del rincón, arranqué el metal hasta que los viejos cerrojos cedieron. Uno a uno, el olor me golpeó incluso antes de que la tapa se abriera por completo. Tierra mojada, óxido y algo más, algo dulce y podrido, como flores que habían muerto hacía semanas y aún fingían florecer. Dentro de la escotilla había un estrecho espacio de acceso, paredes de tierra reforzadas por viejas vigas de madera. Ningún registro lo mencionaba, no estaba en ningún mapa, pero el túnel descendía en pendiente alejándose del agujero, adentrándose más en la tierra. Lo seguí durante unos 6 metros, con la luz de la linterna temblando contra las paredes. Entonces la vi, acurrucada en el rincón, medio enterrada en la tierra, de espaldas a mí, la mujer del pasillo, pero ya no estaba de pie, no susurraba. Estaba muerta. Su piel, gris pálida, se tensaba contra su cráneo, los ojos abiertos de par en par, su boca congelada en una expresión que no era de miedo, sino de reconocimiento, como si hubiera visto algo que conocía, algo que había esperado. Sus dedos se aferraban a algo. Me incliné. Un relicario. Dentro había una foto, en blanco y negro, 2 hombres uniformados, de pie junto a unos cimientos de hormigón que me resultaban inquietantemente familiares. Uno de ellos estaba etiquetado C. Mercer. El otro, sin etiqueta. Pero se parecía. Me tambaleé hacia atrás, golpeándome la cabeza contra una de las vigas de madera con tanta fuerza que me nubló la vista, pero no me importó. No podía apartar la vista de esa fotografía. El hombre junto a Charles Mercer no solo se parecía a mí, él era yo. La misma mandíbula, la misma cicatriz sobre la ceja izquierda que tenía desde niño, la misma complexión, los mismos ojos, pero esa foto debía de tener más de 60 años. Me senté allí, en el túnel de tierra, con el relicario aún abierto en la mano, mientras el silencio me oprimía como una segunda piel. Algo en el fondo de mi mente se abrió, como un cajón cerrado que no sabía que había llevado toda la vida. Recordé historias de mi padre, medio susurros sobre un hermano del que nadie hablaba, sobre el que se quedó ahí abajo, pero esto no era solo historia familiar, se repetía, alimentaba. Regresé a la cámara, las paredes del túnel se cerraban tras mí, con la presión del tiempo. El agujero parecía más profundo ahora, más ancho, podía oírlo respirar, no aire, sino sonido. El sonido de las páginas pasando, el metal arrastrándose. Mi propia voz resonaba fracturada y rota, diciendo cosas que aún no había dicho. La chica estaba allí de nuevo. No era el cadáver, era ella, viva, despierta, observándome, y esta vez habló. No un susurro, sino una voz llena de dolor y hambre. Intentó cerrarlo, falló. Ahora es tuyo. Le pregunté qué era el agujero. Inclinó la cabeza lentamente y respondió con una sola palabra: recuerdo. Entonces entró en el agujero y desapareció, sin gritos, sin chapoteos, simplemente se fue. Las luces estallaron sobre mí, la cámara se estremeció, mi cabeza se llenó de imágenes, mis manos cavando, sangrando, mi voz diciendo números, mi reflejo parpadeando desincronizado en el cristal roto, y en el centro de todo, ese nombre otra vez, Mercer. Una llave, una maldición, un ciclo, y por fin lo entendí. No había llegado aquí por casualidad, había vuelto a casa. El refugio se sintió diferente después de eso. Ya no fingía estar abandonado. Las paredes vibraban con una leve vibración, como sangre corriendo por venas invisibles. Puertas que no había tocado en días estaban abiertas. El aire era más denso, impregnado de una humedad que parecía calar hondo. Ahora caminaba por los pasillos sin miedo, no por valentía, por pertenecer a él. En la sala de control, los viejos sistemas habían cobrado vida.
parpadeando con subidas de tensión errática. La consola zumbaba y chispeaba. Líneas de código parpadeaban en pantallas agrietadas en un idioma que desconocía, pero que de alguna manera entendía. Comandos, protocolos, recontenir, confirmar anfitrión, transferencia iniciada, el refugio. Ya no necesitaba albergar la anomalía, necesitaba que alguien se convirtiera en ella. Eso era lo que Charles había intentado detener, por eso el agujero nunca se llenó. Por eso la chica nunca envejeció. Por eso el tiempo interior se dobló y fracturó. Este lugar no era solo una prisión. Era un bucle de memoria buscando un ancla, y ahora que tenía mi nombre, lo había encontrado. Regresé a la cámara por última vez, con el diario apretado en una mano y el relicario en la otra. El agujero latía con una respiración lenta y rítmica, de esas que esperan, de esas que esperan. Me acerqué al borde, el polvo alrededor del borde se movió como si algo se agitara debajo. Dejé caer el diario, luego el relicario, y entonces hablé en voz alta lo que sea que aguardara abajo. ¿Me recuerdas? Así que recuerda es. Me arrodillé y apoyé la palma de la mano sobre la piedra. Los glifos alrededor del agujero se iluminaron, no con fuego, sino con el recuerdo, vislumbres de rostros, risas, dolor, mi padre, mi tío, yo, y entonces tomé la decisión que Charles no pudo tomar.